sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Dale un fuerte aplauso a este Dios grande, y con este fuerte aplauso recibimos esa palabra poderosa por este lugar al apóstol Roberto Catrinao. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Declaramos una vez más sobre todos los televidentes, sobre este auditorio y sobre los que escuchan la radio. Declaramos que Dios es fiel y que su palabra se apresura a ese fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy en la mañana teníamos también un lindo grupo de hermanos y compartíamos una palabra que decía Dios al profeta Jeremías, y le hacía una pregunta y le decía: ¿qué ves, Jeremías? Y el profeta respondió diciendo: veo una vara de almendro. Y Dios le responde: bien has visto. Así como la vara del almendro se apresura a dar su brote, así dice Jehová el Señor, Él se apresura al fiel cumplimiento de la palabra que Dios te ha hablado. Y decíamos que una de las características que tiene el almendro es que cuando su rama está totalmente seca, escuche bien, está seca, 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 comienza a dar sus brotes. Así dice el Señor: a pesar del vaciamiento que pueda haber en tu vida, a pesar de la sequedad que pueda haber en tu vida, hay brotes de esperanza, a que Dios se apresura a cumplir su palabra para que tú te actives y para que tú cumplas con el propósito de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Oh, sí, a Él sea la gloria, sea la honra. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, oh Rey. Y declaramos esta palabra para todos aquellos que nos están escuchando. Declaramos que viene una temporada nueva. Declaramos que viene un tiempo nuevo. Que a pesar que la higuera todavía no da su brote, a pesar de que la vid no da su fruto, y a pesar que no hay ovejas en las majadas, a pesar de que no hay vacas en los corrales, pero con todo esto me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, el cual crea en mí pies de gacela para que camine en las alturas. Y cuando tú comienzas a caminar en una dimensión diferente, cuando tú comienzas a caminar sobre las alturas, significa que todo lo natural, todo lo que es imposible, queda debajo de las plantas de tus pies. ¿Por qué? Porque Dios ha de crear pies de gacela para que ande en las alturas. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. ¡Woo! Gracias, Señor, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos aquí a este auditorio. Muy bienvenidos los que ven Canal 6. Muy bienvenidos a los que escuchan la radio, la 87.7. Les bendecimos y le impartimos desde este lugar una poderosa bendición de vida, de salud, de restauración y de liberación para su vida. Verdaderamente, la palabra de Dios nos enseña
a conocer cada día más a Dios. Hay a veces que quizás el costumbrismo nos lleva a una manera metódica de servirle al Señor. El costumbrismo nos paraliza, el costumbrismo nos lleva a que a veces no conozcamos a Dios de la manera que Dios quiere que nosotros le conozcamos. Pero hay una palabra en el libro de Isaías capítulo 57, versos 15, que nos habla quién es Dios. Qué importante saber que Dios no es una religión, usted lo sabe. Qué importante es saber, amigos y amigas queridas, de que Dios no es una filosofía, ni Dios es una historia del pasado, para que hoy se hagan hermosas canciones y películas sobre el gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino que es mucho más profundo saber quién es Dios. Y el profeta Isaías decía en el capítulo 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Este Dios grande, poderoso, que habita en lo alto, en la grandeza, en la majestad de su poder, dice que Él habita en su eternidad. Él habita en su presencia. Él está sobre todas las cosas. Isaías capítulo 40, versos 8, también el profeta hablando y dando a entender quién es Dios. Dios no nació ayer y morirá mañana. Dios no tuvo comienzo ni tampoco va a tener fin. Por eso la palabra dice que Él es el Dios eterno, que no tuvo principio y que no tiene fin. Porque ¿quién enseñó a la mente del Señor?, dijo el profeta. ¿Quién le aconsejó a Dios para que sea Dios? Nadie, porque Dios es eterno y vive en su eternidad. Isaías 40, versos 28, el profeta decía: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Qué importante es saber de que Dios no es una religión. Y cuando decimos religión, tiene que ver con costumbrismo, tiene que ver con cultura, tiene que ver con una vida totalmente metódica. Por eso que todo avivamiento que se ha pagado ha sido por los métodos del hombre, queriendo ayudar a Dios. Imposible que tú puedas ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Alguien que diga amén. Y los métodos son la forma y los conceptos naturales del hombre, que dice: yo opino que esto es así, yo pienso que esto es así. Y es un concepto muchas veces natural que hace que todo se apague lo que tiene que ver con Dios, que es un ser espiritual. Por eso la palabra nos dice de que Dios busca verdaderos adoradores, no cualquier tipo de adoradores. Escuche bien, por favor, porque quiero que se le revele esta palabra para que usted pueda entender de que Dios no es una historia, Dios no es una religión, Dios no es un Buda, Dios no es, en fin, ningún Dios creado por la mano de los hombres. Hoy nuestra sociedad tiene muchos dioses, pero tremendamente es una verdad que todos tuvieron su comienzo y todos tuvieron su fin. Pero el Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, Él habita en su eternidad. Y Él es el creó todos los cielos y la tierra y hasta lo último de la tierra. Diga junto conmigo: Dios es un ser espiritual. Eso es una de las cosas que tú tienes que entender, de que no podrás saber a Dios con tus ojos. Vas a necesitar aquello que se llama fe, porque la fe te va a llevar a un mundo espiritual para que te encuentres con ese Dios que es un ser espiritual. Diga junto conmigo: Dios es sobrenatural. Diga: Dios es eterno.
Dios es inmutable, que tiene atributos y habilidades sobrenaturales. Por eso que no podremos conocer a Dios desde un punto de conocimiento natural. No podremos conocer a Dios desde una óptica totalmente de filosofía. No podemos conocer a Dios en nuestra propia sabiduría humana, porque Dios es un ser espiritual. Él vive en la eternidad y sus atributos y sus habilidades tienen que ver con lo sobrenatural. Significa es que está en otra dimensión que se llama espíritu. Y por eso que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú hoy has venido con tu cuerpo humano natural, pero dentro de ti hay un cuerpo espiritual que es el que se alinea en la perfecta voluntad de Dios. Ese cuerpo espiritual que no se ve, ese cuerpo espiritual que se va renovando de día en día. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y la palabra alimenta el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer. Y por eso que debemos buscarlo y servirlo y honrarlo a Dios desde una óptica espiritual y desde un plano totalmente espiritual. Él vive en las dimensiones de su eternidad, o podemos decir que Él vive en ámbitos espirituales y se manifiesta en forma visible en la dimensión natural. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Usted no podrá ver a Dios porque verdaderamente Dios es espíritu, pero su poder y su manifestación se ven cuando hay un hombre transformado. Allí usted está viendo el poder de Dios de una manera tangible y de una manera visible. Cuando usted ve un milagro de alguien que tenía cáncer, leucemia, diabetes y todos los resultados clínicos, diagnósticos decían que no hay esperanza, y de pronto solamente se hizo una oración y allí el cáncer, la leucemia, la diabetes desapareció. Usted está viendo la gloria de Dios, usted está viendo la manifestación de un Dios de poder. Dele un aplauso al Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo, porque usted tendría que aplaudirle en el espíritu, no porque yo le diga que lo aplauda. Yo le estoy diciendo, escuche con atención, iglesia, yo le estoy diciendo que usted va a ver a Dios en cada manifestación sobrenatural de milagro, de sanidad, de liberación y de restauración, y trayendo una regeneración de una naturaleza vieja a una naturaleza nueva, de una naturaleza pecadora a una naturaleza divina. Allí vemos la gloria del Señor. Dele un aplauso bien fuerte al Señor, porque hay gente que verdaderamente no ha sido sanada porque nunca estuvo enferma, pero el día que Dios se reveló a su vida, ocurrió un milagro que se llama nuevo nacimiento. De una naturaleza pecaminosa es trasladado a una naturaleza divina. Y eso es lo maravilloso de saber de que Dios a través de su Espíritu nos puede regenerar y puede producir en cada uno de nosotros una metamorfosis de saber de que Dios nos lleva de un estado a otro estado, de una condición a otra condición. Ese es el Dios eterno que tiene atributos y habilidades sobrenaturales, y Dios es un ser espiritual, y por lo tanto busca verdaderos adoradores que le conozcan primeramente en espíritu y en verdad. Alguien le dé un aplauso bien fuerte al Rey y Dios Todopoderoso. Y esto es importante cuando el hombre y la mujer conoce no a un Alá,
no a un Alá, sino al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos, de la tierra, necesitamos de alguna manera, aunque quizás lo podemos entender o quizás no lo podamos entender, pero ¿sabe lo que ocurre en nuestra vida cuando conocemos a Dios? Hay una manifestación de revelación. La revelación, dijimos, es en el griego, la palabra revelación es apocalipto, que significa remover, quitar el velo, quitar una cobertura para exponer a la vista lo que antes estaba escondido. Mostrar algo oculto. Estos términos se usan para entender lo espiritual. Alguien diga amén. Gloria a Jesús. Entonces, de alguna manera, tiene que venir una revelación a nuestro espíritu. Y yo le voy a hablar de mi persona. Hace más de 37 años que me convertí al Señor y llegué a Cristo por una necesidad, porque me estaba muriendo de una lepra incurable. Yo no conocía a este Dios de poder. Yo no conocía a este Dios de poder. Yo no lo conocía. Pero verdaderamente algo sucedió un día y Dios obró un milagro poderoso en mi vida. Y yo te quiero decir en esta hora y en este día de que tuve una revelación por la palabra, cuando en ese día que me predicaron por primera vez de que Dios era un Dios de poder, hubo como una venda que salió de mis ojos, porque yo lo que no podía entender lo estaba entendiendo. A lo que por mucho tiempo estaba como entenebrecida mi mente, parece que algo se me había abierto en el entendimiento y comencé a entender lo que ese hombre predicaba, diciendo: el Dios que estoy predicando en esta noche, decía este hombre, que no sabía leer ni escribir, pero que tenía una fe y que le leían la palabra para él meterse en una dimensión de revelación y llevar la palabra a que la gente pudiera entender quién era Dios. Y entonces pude entender, pude comprender, aleluya, de que Dios era un Dios no en miniatura, no era un Dios que estaba creado en una madera por la mano de un hombre, no era un yeso que había sido colocado dentro de un formato. No era ese el Dios, no era un Dios de plata, no era un Dios de oro, sino era un Dios que en esa noche, el 22 de febrero del año 1977, se manifestó con un gran poder, que era un fuego que cayó por mi cabeza y entró y corrió por todo mi cuerpo y por todo mi ser. Y entonces comencé a entender de que Dios era espíritu, de que Dios estaba en todos lugares, que Dios no necesitaba que lo llevaran colgado sobre el pecho con una cadena, que Dios no necesitaba que lo anduviéramos trayendo arriba de nuestros hombros a través de 4 personas haciendo una larga caminata por las calles, porque el Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, Él se vale por sí mismo. Él no necesita del hombre para moverse. Él se mueve en una dimensión sobrenatural. ¡Woo! Alguien que diga gloria a Dios, aleluya. Dele un grito de júbilo en esta noche al Señor. Alguien diga gloria a Dios. Dios solo puede ser conocido por la revelación. Solamente por la revelación. Revelación en el griego, dijimos, significa apocalipto, y apocalipto significa remover. Dios, a través de la palabra y a través de su Espíritu Santo, remueve la mente y el corazón que está ciego por todo el pecado,
por todo lo que es la iniquidad, la maldición, pero sin embargo, a través del Espíritu Santo recibimos una revelación sobrenatural para conocer más profundamente a Dios. Y de hecho la Biblia nos habla de un maestro de la ley que cuando Jesús le habló palabras del Espíritu, aquel hombre no pudo entender lo que verdaderamente Dios le estaba diciendo. Un hombre que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era el maestro de la ley, conocía la ley, los estatutos, las ordenanzas, los preceptos, los mandamientos de Dios. Pero sin embargo, cuando Jesús le habló de un nuevo nacimiento, él no comprendió, él no entendió, sino que se puso ahí en un punto totalmente natural y dijo: ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Allí lo que le estaba diciendo Jesús era que era necesario, que él debía tener una transformación en su espíritu, porque lo natural y lo sensorial y el conocimiento teológico que tenía no era suficiente. Era mucho más profundo todavía. Era mucho más profundo todavía. Y entonces le dice: tienes que nacer en espíritu y en agua. Tienes que tu espíritu levantarse y despertarse y volver a la vida, porque el espíritu está como adormecido cuando no tiene a Dios. Y el espíritu del hombre es la esencia de Dios que está en el ser humano. Y cuando Dios, aleluya, toca con esa revelación, entonces el hombre comienza a entender lo que antes no entendía. Y muchos de nosotros decimos hoy: la verdad que yo antes no entendía, era contrario al evangelio, no podía entender la palabra, pero ahora comprendo el amor de Dios, ahora comprendo la gracia de Dios, ahora comprendo el favor de Dios, ahora comprendo la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque hubo una revelación, algo se removió, algo se sacó, el velo. Y entonces cuando el velo se corre, yo puedo ver más allá, no solamente como un velo, sino que se quitó una cobertura de tiniebla que había sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu, y entonces comenzamos a ver lo que estaba oculto, lo que estaba escondido, lo que no podíamos entender, lo que no podíamos comprender, para que de esta manera pudiéramos, aleluya, entender lo que significa revelación. Fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, hablando sobre la revelación para conocer a Dios profundamente. El libro de Efesios capítulo 3 verso 5. Hablando el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3 verso 5 sobre la revelación. La revelación viene por el Espíritu Santo de Dios. Toda persona que necesita revelación tendrá que ir a una intimidad con el Padre, y el Espíritu Santo traerá lo que dice aquí en el libro de Efesios capítulo 3 verso 5. Escuche con atención, amigos y amigas y hermanos y hermanas queridas, lo que dice este versículo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterio, algo oculto, algo que no se podía entender, algo que no se podía ver. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en el verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembro del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La revelación nos llevó a entender cosas que otras generaciones no pudieron entender,
que no pudieron comprender porque vivieron otro tiempo que era tiempo de la ley, ojo por ojo, diente por diente. Era el tiempo que había que sacrificar animales. Era el tiempo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y tenía que estar en una condición perfecta, porque si el sumo sacerdote tenía alguna falta, algún pecado, moría y se perdía un año de misericordia para el pueblo del Señor. Así que mientras el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el pueblo tenía una expectativa terrible afuera de ese tabernáculo. Y cuando el sacerdote salía, el pueblo celebraba y decía: un año más de misericordia para nosotros. Y el libro de Hebreo habla sobre que Cristo, el sumo sacerdote, hizo un sacrificio con su propio cuerpo y entró en la eternidad para siempre, para brindarnos salvación y misericordia por todos los siglos de los siglos eternales. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Qué tremendo. Eso lo podemos entender por revelación. Eso lo podemos entender por revelación. Por revelación se entiende que muchas veces alguien se aparta del Señor, pero sigue siendo un hijo de Dios. Pero alguien que está en la religión dice: no puede ser, porque ya lo agarró el diablo y ahora es del diablo. Que puede ser que anda en una vida totalmente en tiniebla, pero sigue siendo la esencia y el hijo del Dios Todopoderoso. Por eso la parábola del hijo pródigo nos muestra que a pesar de que ese muchacho se fue, malgastó el dinero en mujeres, rameras, en muchas cosas, pero sin embargo no perdió su identidad de ser el hijo de un padre que lo esperaba todos los días de su vida. Así Dios está esperando a todos aquellos que se han alejado por un corto tiempo de la presencia del Señor. Dios verdaderamente lo está esperando como un padre todos los días, porque Dios sigue diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Y todo esto lo podremos conocer por la revelación. Sin revelación nos transformamos en jueces. Y lo único que hacemos es murmurar y acusar. Pero cuando hay revelación del Espíritu Santo de Dios, entendemos, como dijo el apóstol Pablo: ahora nosotros los gentiles, los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas que es en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Colosenses capítulo 1 versos 26 al verso 28, el apóstol sigue hablando no solamente a los hermanos de Éfeso, sino también le está hablando a los hermanos de Colosa, a los hermanos de la iglesia de Colosa. Y por eso en el libro de Colosenses capítulo 1 versos 26 al versos 28, la palabra dice, hablando sobre el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, diga junto conmigo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La revelación nos lleva a que cada día nos justificamos por medio de la fe, a que cada día nos vamos santificando, no por los méritos que nosotros podamos hacer como seres humanos, sino porque la gracia nos alcanza, y eso tenemos que tener revelación. La revelación es que podamos ver más allá
y ver como Dios ve, pensar como Dios piensa. Por eso el apóstol decía, a llegar a la altura de un nivel perfecto de la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa vivir en un mundo sobrenatural de revelación. Y aquí el apóstol hablaba a los hermanos de Colosa y le decía que la revelación es el conocimiento que Dios nos da para descubrir a nuestro espíritu por medio de ver, oír y percibir espiritualmente. Usted debe ver el mundo espiritual, y es una dimensión que no lo podrá entender si usted vive en un mundo totalmente sensorial. Como Nicodemo, que no podía entender lo que significaba el nuevo nacimiento, a pesar de que era un hombre que tenía sabiduría. Por eso la palabra del Señor dice de que Pablo el apóstol dijo, anunciamos a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en la sabiduría del Espíritu, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y si dice hombre, está incluida la mujer. Y eso es lo más tremendo, lo glorioso, que la revelación es el conocimiento de Dios descubierto, para que nuestro espíritu, su espíritu, escuche, su espíritu humano, ese cuerpo espiritual que usted tiene adentro, pueda ver, pueda oír, pueda percibir en la intuición y pueda vivir en un mundo espiritual. De hecho, que cuando tenemos revelación, empezamos a ver las cosas que no se ven como si fuesen. A oír, aprender a oír la voz de Dios, no la voz de los demonios. Aprendemos a oír la voz de Dios cuando tenemos revelación, porque los demonios a veces hablan por tu compañero de trabajo, por tu compañera de trabajo, por tu hermana, por tu hermano. A veces aún dice la palabra que allí estaban los discípulos, Jesús iba caminando y de pronto Pedro habló y dijo, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti y no voy a permitir que a ti te arresten. El Señor se dio media vuelta y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Un demonio utilizó a Pedro para poder obstaculizar y querer obstruir el plan divino del Padre. Entonces, cuando tenemos revelación, aprendemos a escuchar la voz de Dios y no la voz de los demonios. Hay a veces que alguien quizás muy amablemente te dice, pero sabe una cosa, perdóneme lo que le voy a decir, pero usted no va a poder. ¿Cómo que no voy a poder? Si tengo la autoridad, como hablaba la palabra hoy a la mañana, la autoridad, tengo la autoridad delegada por Dios, y eso significa que tengo dentro de mi vida un espíritu que yo gobierno las cosas desde el mundo espiritual, yo gobierno las cosas naturales. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Dígame, ¿alguien está entendiendo esta palabra? Diga gloria a Dios. Entonces, cuando tenemos una revelación, empezamos a ver las cosas que no son como si fuesen, a oír como Dios quiere que tú oigas, porque cuando tú aprendes a oír la voz de Dios no te podrá ir mal. A pesar de que vas a tener problemas, a pesar de que vas a tener dificultades, vas a tener confrontaciones, vas a tener lucha, vas a tener pruebas, etcétera. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios te llevará por un camino para que cumplas el verdadero propósito que Él tiene para tu vida. Alguien diga amén en esta noche. Dele un aplauso a Jesucristo. Por eso que el evangelio son buenas noticias. El evangelio no es una religión.
Y a veces nos ponemos bajo ese manto de religiosos. El religioso puede tener la Biblia, pero no vive nada de lo que dice la Biblia. Porque tenemos que vivir la palabra por revelación. Y entonces aprendemos a oír la voz de Dios. Aprendemos a percibir, a ver qué se está moviendo. Dios me mostraba en estos días, en el ayuno, un espíritu que Satanás, el diablo, como emita todo lo de Dios. Dios dice que sopló aliento de vida sobre Adán y Adán fue un ser viviente. Satanás, me decía el espíritu, esto es revelación, esto no está en la Biblia, pero sí que a través de lo que está aconteciendo usted se va a dar cuenta de que es una revelación. ¿Por qué? Porque ese demonio, me decía el espíritu mientras intercedíamos en el ayuno, se levanta del vómito de Satanás. Es como que Satanás vomita en el infierno y ese vómito tiene una cierta vida demoníaca, y de ahí, de ese vómito tan inmundo de Satanás, se levanta un demonio. El demonio que te hace dudar. El demonio que te hace dudar y que trae la incredulidad a la palabra de Dios. Porque no estás viendo lo que quisieras ver, pero eso no significa que pierdas tus esperanzas. Y que venga el diablo a decirle, ¿viste cómo estás? Vos que servís a Dios, vos que estás siempre adorando a Dios, vos que buscas al Señor, vos que traes las ofrendas, los diezmos, los pactos al altar de Dios. Mira, te quedaste sin trabajo. Ese es el demonio que trabaja y que quiere traer incredulidad a la genuina promesa de Dios. Ese es el demonio que se ha levantado, el demonio que critica contra tu vida, que se levantan contra tu vida, que te critican, que te quieren ver hundido, que te quieren ver fracasado en la vida. Ese es el demonio de inmundicia que se levantó de los vómitos del infierno. Y ese demonio, el Espíritu me estaba mostrando que está atacando a la familia, a las casas, a los hogares. Pero hoy levantamos en el nombre del Señor una palabra de vida para deshacer, para cancelar todo plan, toda palabra del infierno. Cae por tierra y se establece la palabra de revelación, que delante de Dios eres como un búfalo. Delante de Dios tienes fuerzas de búfalo. Delante de Dios eres como las águilas, que andas en las alturas y en las dimensiones del Espíritu. Alguien que le dé un grito de júbilo al Señor, aleluya. Y el Espíritu me decía, ese demonio que se levantó del vómito de Satanás está trayendo desánimo, está trayendo desaliento, está trayendo a las vidas de que no son nada, que Dios parece que ya se olvidó de ellos. No, querido, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue estando, aleluya, a tu lado. Él te dijo, yo te elegí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Yo estaré contigo, no tengas temor de ellos, porque yo te daré libertad. Apláudale al Señor por esta palabra. Yo no sé cómo el diablo está luchando, de qué manera se ha levantado, pero Dios te dice, yo estoy contigo, no temas, porque yo estoy para liberarte. Y volviendo a lo que estábamos diciendo sobre la palabra de revelación, que es el conocimiento de Dios descubierto y revelado a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y entonces por medio de esa revelación podemos ver. Y siempre me acuerdo de ese muchacho, ¿verdad? Pobre muchacho, siempre lo tomamos como ejemplo, ese pobre muchacho que no tenía revelación. Y como no tenía revelación, a pesar de que andaba con el profeta, pero dice que oró el profeta por ese muchacho. ¿Se acuerdan cuando aquel Eliseo estaba rodeado por aquellos sirios y salió el criado, el ayudante, el que lo ayudaba, el que estaba ahí presto como un servidor, y entró para adentro y le dijo, profeta, estamos perdidos, estamos rodeados, hay miles. Y el profeta en la revelación, escucha, ahí usted va a entender cómo se ve en el mundo de revelación.
le dijo el profeta: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, espere, maestro. A ver, espere, profeta, que no entiendo nada. ¿Cómo? Hay miles de soldados sirios al lado de la choza donde estamos nosotros aquí. Y usted dice que más son los que están con nosotros. Somos dos. Eso es lo que estaba viendo ese criado, ese muchacho. Entonces el profeta entendió, dijo: a pesar de que anda conmigo, todavía no tiene revelación, porque no puede ver más allá de los ojos naturales. Entonces venga para acá, muchacho, le dijo: yo voy a orar por ti. Y oró y le dijo: Padre, yo te ruego que le abra los ojos a este muchacho para que vea, para que tenga revelación y comience a mirar con revelación. Y entonces salió el muchacho y dijo: la verdad, señor profeta, maestro, no sé cómo le diría, vemos pero que son mucho más, como tú dijiste. Hay carruajes, hay un ejército mayor al de los sirios. Ahora escúcheme, por favor. Esto es en el mundo espiritual. Lo que vio Eliseo, lo que vio ese muchacho, ese criado, fue porque vino una revelación. ¿Me está entendiendo? Yo no sé si usted está mirando solamente el problema, como siempre decimos, la adversidad, el contratiempo, y estamos atrapados. ¿Y cómo vamos a salir? Estamos endeudados, ¿cómo vamos a salir? Pero aprenda a mirar con la revelación de Dios. Fluye en el Espíritu para que venga revelación, porque hay que entrar en un fluir. Hay que dejar que el Espíritu de Dios fluya en nuestro espíritu, y entonces va a venir revelación, y a usted se le va a aumentar la fe, y usted va a dimensionar, y usted va a comenzar a ver lo que otros no ven. Aleluya, dele un aplauso al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. ¡Woo! Se le reveló al muchacho. Se le reveló al muchacho. Y fíjese usted, el apóstol Pablo hablándole de revelación a los hermanos de Éfeso, hablándole de revelación a los hermanos de Colosa, y ahora hablándole a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto. Y allí en Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 al verso 8, vamos a ver al apóstol Pablo hablándole sobre la revelación a una iglesia que era muy espiritual. Los corintios hablaban lengua y no sé cuántas cosas, dones, y estaban pero en un mundo de avivamiento. Pero cuando vino el apóstol Pablo, empezó a bajar los alineamientos apostólicos y acomodar todo el desorden que tenían en sus vidas y en ese lugar. Ahora fíjese usted lo que yo voy a leer aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al verso 8. Pablo en la revelación diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo. No. Sabiduría de este siglo no. Y eso es lo que muchas veces por ahí quiero que entendamos. La teología no es mala cuando verdaderamente la teología la metemos en el fluir de la presencia de Dios. Vamos a tener un conocimiento, pero también vamos a tener una revelación. Amén. Alguien diga amén. Gloria a Dios. No estoy diciendo que no hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, hay que ahondar las Escrituras, hay que escudriñar las Escrituras, pero hay que buscar la revelación. Entonces, si hablamos sabiduría, vamos a hablarla sobre gente que ha alcanzado madurez. Pero vamos a hablar sabiduría no de este siglo, vamos a hablar, como dice el apóstol Pablo, no tampoco la sabiduría de los príncipes de este siglo, porque todo, la sabiduría humana, la sabiduría de los sabios, perecen. Mas vamos a hablar sabiduría de Dios en misterio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a hablar sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos de nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, dice la palabra,
nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Qué tremenda la palabra, ¿verdad? Qué tremendo lo que Pablo está diciendo. Si vamos a hablar sabiduría, vamos a hablar sabiduría de Dios, pero en misterios. Porque los misterios ahora, lo que estaba oculto, misterio significa algo que estaba oculto, algo que no se podía entender, no se podía ver, pero que ahora, aleluya, ha sido revelado. Iglesia, se nos ha revelado. Se nos ha revelado que debemos alabar a Dios en espíritu. Se nos ha revelado que tenemos que interceder en el Espíritu. Se nos ha revelado que tenemos que leer la palabra, interpretarla en la revelación del Espíritu. Porque todo lo que viene del Espíritu tiene vida. Todo lo que es sensorial, todo lo que tiene que ver con sabiduría de este siglo es muerte, es asfixia. Eso te pudre, eso te cansa, eso es rutinario. Pero cuando viene revelación, tú entiendes de que Dios en su multiforma se mueve de diversa forma, de diversa manera, como Él quiere. Él habla cuando quiere y Él dice las cosas que Él quiere. ¡Woo! ¡Aleluya! Alguien que diga gloria a Dios, alguien que le dé un aplauso, pero de revelación al Espíritu de Dios, por lo que Dios está declarando, por lo que Dios está soltando. Pero Pablo decía, voy a hablar sabiduría de Dios en misterio con gente que ha aprendido a madurar. Si se madura en la revelación, te enseña a madurar, a dejar de ser niños espirituales. Y cuando uno madura, comienza a establecer cosas en la vida. Revelación es saber algo que de repente, sin haberlo estudiado, sin haberlo aprendido, por los sentidos naturales, comienzo a hablar de repente cosas, porque viene una revelación. Que en el ayuno me metía a interceder y de repente viene una revelación de lo que el diablo está haciendo en muchos hogares. ¿Cómo lo puedes saber? Por la revelación, por el fluir de entrar a fluir en el Espíritu, en una intercesión. Dios te va a traer revelación y a veces te va a traer palabras que nunca la leíste, que nunca la escuchaste, y de pronto esa palabra se va a hacer vida y esa palabra va a ser como algo que te va a activar, como algo que te va, aleluya, a promocionar, como que algo. ¿Se acuerdan de David el domingo pasado? Creo que hablábamos unos sándwiches, unas viandas, aleluya, pero que en esas viandas y en esos sándwiches que David llevaba para sus hermanos, él interpretó que había un mundo de revelación que él tenía que aprovechar esa oportunidad, porque sería el día de su promoción. Él no sabía, él iba a dejar obedeciendo a su papá. Su papá le dijo, a ver, pibe, deja las ovejas por ahí, que voy a mandar cualquier otro peón y que te cuide la oveja, vos vas a ir allá, vas a llevarle el sándwich, vas a llevarle la comida a tus hermanos. Gloria a Dios. Y ese fue el día en que todo Israel supo que había un muchacho, aleluya, en el anonimato de los hombres, pero que estaba preparado por Dios para que llegara ese día de gran oportunidad para su vida. Y se le reveló y él entendió que Dios lo había elegido para gobernar una nación. ¿Cuántas cosas se te tendrán que revelar a tu vida mientras que tú lloras y mientras que piensas y mientras que miras atrás y mientras que miras al costado y mientras que te dices tú mismo, yo no sé para qué habré nacido? ¿Sabe para qué naciste? Naciste para alabar al Cordero, naciste para dejar huellas, aleluya, marcadas sobre esta tierra. Alguien dirá, este hombre me predicó de Dios, esta mujer un día oró y sucedió un milagro. Vas a dejar huella, vas a dejar marca, vas a dejar semilla sobre tus generaciones, sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre toda la descendencia que Dios te dé. Alguien que le tribute un aplauso bien glorioso, alguien que diga gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a su nombre.
Pedro, el discípulo que siempre estaba, no sé, desenfocado. Y cuando está desenfocado no se ve nada. Estas cámaras que están filmando en esta noche aquí tienen un grado de foco. Y cuando están desfocadas, los camarógrafos se les nubla todo. Y parece que Pedro, el apóstol, el discípulo primero, andaba siempre desenfocado, no veía nada. Entonces, pero un día se le reveló, porque todos andaban diciendo, parece que Jesús es un profeta de la antigüedad que ha resucitado. Algunos decían, me parece que es Jeremías. Otros decían, parece que es Elías. Y entonces el Señor los llamó a sus discípulos. Muchachos, ustedes saben lo que se está hablando, ¿no es cierto? Sí, Señor. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Le dijo Jesús. Pedro se le reveló. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, wow, Pedro, no te lo reveló sangre, no te lo reveló carne. Esto no estaba, aleluya, en el pensamiento de un hombre. Esto te lo reveló mi Padre. Gloria, se le reveló, aleluya, se le reveló. Oh, en esta noche que se te revele, que se te revele, a través del Espíritu, que se te revele, aleluya, se te revele de que Dios es espíritu, de que Dios es real, que tienes que adorarle y alabarle en espíritu y en verdad. Alguien que diga gloria a Dios en esta noche, alguien que diga aleluya, alguien que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Oh, porque el Señor se nos reveló un día. ¡Woo! Se nos reveló un día el Señor. Y ese fue el día más hermoso de nuestra vida. Porque comenzamos a entender de que Dios era poderoso. Pero de pronto empezamos a caminar y a caminar y a caminar. Y vienen los demonios que se levantan de los vómitos de Satanás. Y nos quieren hacer dudar que este Dios ha cambiado. De que ya no nos ama como antes nos amaba. De que ya no nos escucha como antes nos escuchaba. De que ya no, Dios no nos usa como antes nos usaba. Dios te sigue escuchando, Dios te sigue amando, Dios te sigue usando, Dios te sigue esperando. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Solamente que en esta noche Dios te dice, quiero que me conozca en la revelación. Quiero que en esta noche, si el diablo ha traído a través de los problemas un desfoque en la vida o algo como una tiniebla que están y no puedes ver, esta noche a través de la palabra revelada se quite el manto, el velo de los ojos para que puedas ver la gloria de Dios. Como le dijo Jesús a María y a Marta, dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora, ¿qué vienes a hacer? Hace 4 días que ya hiede, está putrefacto. Pero el Señor le dijo, Marta, María, si crees, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la revelación de mi palabra, que soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Woo! ¡Aleluya! Solo una palabra, dijo Jesús, Lázaro, sal fuera. Solo una palabra de revelación, una palabra del Espíritu, una palabra que se activó en el mundo espiritual, y aquel cuerpo que estaba putrefacto comenzó a tener vida. ¿Por qué? Porque entró el Espíritu de vida. Pero no solo entró el Espíritu de vida, el poder de Dios regeneró células que estaban muertas, creó tejidos nuevos porque estaban deteriorados y podridos, y creó piel nueva, y la sangre que estaba toda acumulada empezó a circular. Algo glorioso sucedió en la vida de Lázaro. Denle un aplauso al Señor. Quiero decirte que van a haber cosas gloriosas que van a comenzar a suceder. Oh, gloria al nombre bendito del Señor. Solo debes creer en la revelación de la palabra. Solo debes creer de que Dios es espíritu, que sus atributos y sus habilidades son espirituales. A Dios no lo podemos conocer por nuestra forma de pensar,
Por eso que necesitamos la fe. Porque la fe nos dimensiona y nos saca de nuestra naturalidad y nos lleva a un mundo espiritual. Y cuando usted se para en el mundo espiritual, para aquel que se mueve en lo sensorial, usted es un loco. Usted es loco. Este está loco. Hay a veces que cuando nosotros no entramos en la revelación, escuche bien, estamos propensos en nuestra naturaleza a entrar en un estado de misticismo. El misticismo son ideas imaginativas de la persona natural. Y una persona que se mueve en lo místico es una persona que no tiene revelación. Misticismo es gente que muchas veces vive todo el día viendo demonios. Alguna vez tendrás que ver algún ángel. Pero sin embargo, siguen viendo que están por todos lados. Sí, es verdad, hay demonios por todos lados. Pero Dios, a través de su revelación, te va a mostrar esto de conocer a Dios en la profundidad de tu espíritu y de saber de que Dios te dio autoridad, Dios te dio poder, aleluya, para echar fuera todo demonio, toda potestad del infierno. Aleluya, cae por tierra en el nombre de Jesús. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Hay gente que se mueve en el misticismo y en el misticismo dicen, Dios me habló, pero Dios no le habló. Y entonces todo lo que hacen bajo un misticismo no funciona. Porque una cosa es moverse en el ámbito de la fe y otra cosa es moverse en emociones que te llevan a vivir una vida de misticismo. Místico. Pero Dios es eterno. Dios no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Alguien que diga amén. Por eso el apóstol habla sobre la revelación a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de los Corintios. Nosotros encontramos, aleluya, la palabra maravillosa de parte del Señor, que se mueve de una manera dimensional, viendo las cosas que no son como si fuesen, declarando las cosas que no son como si fuesen, porque ese es el mundo espiritual del cual verdaderamente Dios se quiere manifestar todos los días de nuestra vida, en ese mundo sobrenatural. Por eso voy terminando ya la palabra que el Señor nos ha entregado en esta noche. El apocalipto, palabra griega que quiere decir revelación, quitar el velo para poder ver más allá, quitar el velo para poder oír con los oídos del Espíritu, para comenzar a vivir cosas maravillosas de parte del Señor, que no van a ser con tus fuerzas, sino van a ser con las fuerzas del Dios Todopoderoso. Porque así dice el Señor, no es con tu fuerza, no es con tu fuerza, ni es con ejército, ha dicho Jehová el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Y eso es lo que entendió David. Por eso que David, cuando salía a la batalla, David salía seguro, porque él había conocido a Dios en una revelación tan profunda, que él sabía que no eran sus buenos soldados solamente que iban a ganar la batalla, sino que David entendía de que Dios peleaba por él. Entiende de que Dios quiere hacer muchas cosas que tú no puedes hacer. Entiende en la revelación que hay muchas cosas que no puedes avanzar porque la quieres hacer tú. Dale lugar a ese Dios todopoderoso. Y me voy dirigiendo a esta cámara que está aquí para decirle a la gente que está mirando la televisión, que escucha la radio, de que hay muchas cosas que quieres hacer, pero de todas nada es eficaz. De todas las cosas que quieres hacer, nada puedes arribar. Quizás aquí en este auditorio también hayan gente que se puedan identificar con esto.
Pero deja que en el mundo de la revelación del Espíritu, porque vamos a descodificar los diseños de Dios para nuestra vida. El gran problema que muchas veces la gente está haciendo lo que no tiene que hacer y no hace lo que tendría que hacer. Y para eso, ¿cómo poderlo entender? ¿Cómo poderlo saber? A través de la intimidad con Dios, a través de meterse en la cámara secreta para que el Espíritu Santo venga y traiga una revelación maravillosa. Hay momentos que el Espíritu viene y comenzamos a orar por determinadas personas. Y luego cuando la encontramos en la reunión le decimos, estuvimos orando porque justo pastor, justo profeta lo que el Señor le estaba mostrando. Porque hay una revelación, hay un fluir del Espíritu. Hay cosas que se tienen que mover, no desde un ángulo natural, sino de un ángulo y de una óptica espiritual. Por eso Dios en todo momento nos enseña a través de la palabra que Dios es un ser espiritual. Y cuando metemos en eso no podemos entender cómo un hombre como Felipe era transportado de una ciudad a otro. Tremendo de saber que la gente que tocaba la sombra de Pedro se sanaba. Era la gloria de Dios establecida sobre la ciudad de Jerusalén. Era que Dios la había llenado de su gloria. En la unción, como dije los otros días, nosotros trabajamos en la unción, porque la unción es el poder para romper yugo, cortar cadenas, ligaduras y ataduras. Pero cuando entramos en su gloria, tú no tienes que hacer nada. Solamente ves cómo las cosas se comienzan a acomodar, cómo la economía comienza a mejorar. Y tú no estás haciendo nada al respecto con tu fuerza, sino estás ahí muy expectante con tu fe, creyéndole a Dios. La fe, para que usted entienda, es como un radar que está en la vida suya. ¿Para qué está el radar? ¿Para qué sirven los radares? Los radares que están en los aeropuertos sirven para detectar los aviones que vienen. Y si hay alguien que verdaderamente se está moviendo y no está autorizado para arribar en ese aeropuerto, los radares rápidamente anuncian una alerta. Los radares del Espíritu están para capturar toda la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la fe. Por eso que hay gente que no tiene revelación, porque no tiene fe, porque duda, porque dice, ¿será cierto o no será cierto? No le cree a Dios. No le cree a Dios. Hace algún tiempo atrás había una persona que colocó un negocio en un X lugar de la ciudad y después vinieron otros negocios y me dice, apóstol, yo estoy desesperado. No se desespere. Le pueden poner 500 negocios alrededor de su negocio, pero usted debe creer que el Dios que usted sirve es el que le va a traer la gente. Y agarró esa palabra. Tú lo que tienes que hacer, cuando abres tu negocio, oras y le dices, Señor, este es un día extraordinario donde tú me vas a traer la gente que me va a bendecir. Y así sucedió, que en el lapso de 6 meses todos los demás negocios cayeron y quedó solo el negocio de ella. Y me dijo, apóstol, tomé la palabra. Es una revelación del Espíritu. Te lleva a que tú estés tranquilo, a
que tú estés tranquilo. Porque la revelación te lleva a colocarte arriba de la barca. Cuando no tenemos revelación, estamos como Pedro, hundidos en las aguas turbulentas de las dificultades, los problemas. Pero cuando viene la revelación, estamos sobre el barco, cuyo capitán es Jesús, y estamos seguros. El gran problema es que muchos están fuera del barco y por eso están tragando agua, y por eso están en situaciones límite, y por eso están viviendo crisis. Pero hoy es el tiempo, aleluya, para que a través de la palabra puedas entender y decir: yo me quiero subir a ese barco de revelación, porque en ese barco de revelación voy a llegar a puerto seguro, voy a tener lo que Dios me dijo que iba a tener, voy a ver lo que Dios me dijo que iba a ver. Alguien que le dé un aplauso al Señor.